Buenas noches, mi nombre es Pablo Ayala. Muchas gracias por la invitación a este congreso. Y a continuación voy a exponer las ideas principales de un trabajo de investigación que realicé al cual me gustó llamarle El reflejo cegador, y está basado en la obra de Jasper Helling que se llama Flashing in the Mirror. Espero les parezca interesante, lo dividí en un par de diapositivas, así que vamos allá. Bien, para comenzar esta introducción me gustaría eh, hablar de algo que hoy parece bastante cotidiano, la manera en que construimos y mostramos nuestra identidad a través de las imágenes. Con las redes sociales, los celulares y la circulación permanente de fotografías, mostrar quiénes somos se volvió una práctica habitual. Esto que estoy diciendo no es nada nuevo. Ya no sacamos una foto solamente para conservar un recuerdo, sino que muchas veces también pensamos en cómo queremos aparecer frente a los demás. Frente a este contexto o a esta situación, aparece Flashing in the Mirror. Esta obra reúne fotografías encontradas en Internet donde distintas personas se retratan frente a un espejo utilizando el flash. Lo interesante para mí, y creo que para el resto de las personas que hacen análisis de esta obra, es que ese flash que debería iluminar y hacer visible al sujeto, muchas veces termina ocultando su rostro. Mi hipótesis es que la obra muestra una paradoja, una contradicción de la cultura digital. Mientras intentamos de alguna manera como construir una imagen coherente de nuestra persona, de nosotros mismos, eh, mediante la exposición, podemos de alguna manera terminar separándonos o fragmentándonos en una serie de imágenes que circulan eh, separadas de nuestra experiencia real. Por eso, y como cierre de esta introducción, me interesa analizar la obra desde cuatro cuestiones: la identidad, el cuerpo, eh, la exposición de nosotros, la exposición de uno mismo, digamos, y la transformación de esas imágenes cotidianas en lo que sería una obra de arte. En el cuerpo de esta exposición vamos a guiarnos o a manejarnos en base a cuatro puntos. El primero, eh, decidí titularlo Del espejo platónico al espejo digital. Eh, para pensar en esta cuestión podemos comenzar con Platón y su crítica de la mímesis, su crítica hacia la mímesis. Eh, para hacerlo un poco más simple, la imagen representa una apariencia y según él se encuentra alejada de la verdad. En la obra de Helling, eh, esto se vuelve todavía más complejo a mi entender, porque no vemos directamente a las personas, vemos un reflejo registrado por su cámara, eh, encontrado posteriormente en Internet y convertido en parte de una obra. Pero la fotografía tampoco es solamente una copia. La persona participa en la construcción de su propia imagen. Eh, la persona es quien decide fotografiarse, se coloca frente al espejo, se coloca en cierta postura y produce una determinada apariencia. Esto, esta cuestión la podemos relacionar con Lacan y el estadio del espejo, donde el sujeto busca reconocerse en una imagen unificada de sí mismo, básicamente. Y acá aparece una contradicción central. Eh, el espejo y la cámara deberían de alguna manera ayudarnos o ayudarme a reconocerme y mostrar quién soy. Pero el flash puede terminar ocultando mi rostro. Entonces, el dispositivo que promete reconocimiento produce, produce la cuestión del anonimato, digamos. Eh, por eso considero que el espejo digital no solamente refleja una identidad, sino que también participa en su construcción, en su armado.
y al mismo tiempo puede fragmentarla, porque la imagen que produzco puede terminar teniendo una vida propia, separada de la que hizo originalmente o separada de quien la produjo. El segundo punto tiene que ver con la fenomenología del cuerpo y la fragmentación de la experiencia. Esta idea también puede pensarse desde Johnston, Maxine Johnston, perdón, quien entiende el cuerpo no simplemente como un objeto, sino como el centro de una experiencia vivida. Eh, Experiencia vivida tendría que ver con un cuerpo que se mueve, que se siente, que percibe y existe en el tiempo. Si pensamos en nuestra experiencia cotidiana, esto es bastante claro, ¿no? Cuando caminamos, por ejemplo, nuestro cuerpo no es solamente algo que los demás observan. Estamos viviendo el movimiento, el espacio, el cansancio, la temperatura, etcétera, etcétera. Una fotografía no puede contener toda esa experiencia, valga la redundancia. En las imágenes de Elling, en cambio, por decirlo de alguna manera, aparecen cuerpos recortados y fragmentados, torsos, piernas, rostros ocultos. El cuerpo empieza a funcionar como una superficie destinada o una estructura determinada para ser mirada, digamos. Por eso, para mí, la fragmentación no es solo una característica estética. La fotografía toma un instante y lo separa de la continuidad de la experiencia, de la continuidad de la vida. Eh, por ejemplo, una pose puede durar un segundo, un microsegundo, pero la imagen puede circular durante años o puede ser eterna. Así, eh, la obra muestra una diferencia entre lo que sería el cuerpo vivido y el cuerpo convertido en una imagen. No quisiera decir cuerpo estático porque creo que no viene al caso, pero es el cuerpo convertido en una imagen. En toda fotografía del cuerpo selecciona algo y al mismo tiempo deja otras cosas afuera. En el tercer punto vamos a hablar del autodiseño y la producción de la imagen en sí. Y en esta parte podemos citar a Boris Groy y su idea del autodiseño. En la cultura contemporánea participamos activamente en la producción estética de nuestra propia imagen. Esto resulta bastante notorio, bastante evidente, por ejemplo, en Instagram. Elegimos qué foto publicar, qué encuadre usar y qué parte de nuestra vida queremos mostrar. Pero eh, en Elling aparece una paradoja, que esto ya lo mencioné anteriormente. Las personas intentan controlar su imagen, mientras el flash puede eliminar justamente aquello que permitiría reconocerlos. O sea, la idea es mostrar algo, pero después el mismo flash eh, produce el anonimato. La imagen busca autenticidad, pero puede terminar produciendo anonimato. Esto también puede vincularse con Chul Han, que es este autor que tiene un par de reflexiones sobre la transparencia y la sobreexposición, eh, que dice que existe una presión constante para mostrar dónde estamos, qué hacemos, cómo nos vemos, etc. Sin embargo, la obra plantea que mostrar más no significa necesariamente conocernos mejor. Yo considero que ahí está una de las ideas más fuertes. Podemos diseñar cómo queremos aparecer, pero no controlamos completamente el significado que tendrá esa imagen después. La fotografía puede circular, ser interpretada por otros y finalmente ser incorporada a otra situación, a otro contexto, como sucede con la misma obra de Helling, por ejemplo. En el cuarto y último punto vamos a hablar de una pregunta. ¿Cuándo estas imágenes se convertirían en arte o se convierten en arte?
Y de esta gran pregunta deriva otra pequeña pregunta que es, ¿cuándo estas fotografías, estas fotos, pasan de ser imágenes cotidianas a funcionar como arte? Y en este plano podemos citar a Goodman, a Nelson Goodman, que propone preguntarnos no solamente qué es el arte, sino cuándo algo funciona como arte. Creo que acá la pregunta mejor puesta imposible. Las fotografías originales probablemente fueron tomadas con una finalidad personal, pero cuando Helling las selecciona, las organiza y las presenta como una instalación, cambia nuestra manera de mirarlas. Eh, y una acotación al margen, esto muy propio del arte contemporáneo, ¿no? Una fotografía individual puede parecer algo sin importancia, algo banal, pero al ver muchas imágenes similares juntas, empezamos a, como a reconocer algo que es parecido en todas, como un patrón, y a preguntarnos por qué tantas personas se representan de una manera tan parecida. Entonces aquí el gesto artístico consiste en tomar una práctica cotidiana y hacernos que nosotros, el público, la veamos de otra manera. Esto también puede relacionarse, por ejemplo, con lo que dice Nicolas Bourriaud en su estética relacional. Cuando él habla de la estética relacional, el espectador no solamente observa fotografías ajenas, sino que se encuentra con una práctica que probablemente reconoce de su propia experiencia, como un reflejo. Por eso la obra funciona como un espejo y, y, y en un segundo sentido no solo muestra personas frente a estos espejos, sino que puede, puede como devolverles una imagen de sus propias prácticas. Finalmente, como cierre, me gustaría decir que la obra no plantea simplemente que sacarnos fotografías esté mal o que las redes sociales sean negativas, sino que plantea una pregunta mucho más profunda y, como le dije anteriormente, típica del arte contemporáneo, que sería: ¿qué sucede con nuestra subjetividad cuando nuestra relación con nosotros mismos y con los demás está cada vez más mediada por las imágenes? Eh, el espejo puede mostrarnos una apariencia, la cámara puede registrarla y el flash puede iluminarla o darla a conocer mejor, pero ninguna de esas cosas puede contener completamente lo que nosotros somos. Y quizás por eso la obra resulta de alguna manera tan contemporánea, tan actual, porque toma una práctica cotidiana y nos obliga a verla de otra manera. Y, y, y me gustaría al final como dejar como una pequeña preguntita también, que para mí resume todo el recorrido, y es: ¿en qué momento dejamos de vivir la experiencia para empezar a construir la imagen de esa experiencia para posteriormente mostrarla? ¿En qué momento nosotros dejamos de vivir para empezar a pensar en cómo mostrar esa experiencia? Muchas gracias.